Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo moderno de la democracia, para el desarrollo y el bienestar social de las naciones del mundo contemporáneo. El problema de la organización de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y algunos le llaman la sociedad civil organizada, ¿no? Y nos acompaña para platicar sobre el tema la doctora Carmina Jasso. Carmina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el doctor Pablo Armando González. Pablo, también muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos. Hay algunos datos que son en principio preocupantes, ¿no? En comparaciones a nivel internacional, la organización, el grado de organización, el grado de desarrollo de organizaciones de la sociedad civil tiende a ser bajo en México. Algo que afecta muchas cosas. Ya iremos platicando cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen que ver con las políticas públicas, tienen que ver con la defensa de derechos humanos, tienen que ver con muchas cosas. Y entonces el hecho de que haya, incluso con el empleo de jóvenes, ¿no? Y tienen que ver con muchas cosas, incluso tienen un papel en muchas partes del mundo, llegan a tener un peso más o menos importante en la PEA, ¿no? La cantidad de personas y sobre todo jóvenes que son empleados. Bueno, entonces empecemos por este tema, digamos, ¿cómo es el panorama de las organizaciones de la sociedad civil en México? Pablo, por favor. Antes que nada, para entender qué son las organizaciones de la sociedad civil, nos tenemos que remitir a la Ley de Fomento de 2004. Una organización de la sociedad civil es aquella que está legalmente constituida y que se inscribe en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil y saca una CLUNI, ¿no? Una clave única. Eso le permite acceder a los recursos públicos y también adquiere ciertos derechos y ciertas obligaciones. Entonces, es el primer corte que nosotros podemos hacer para entender qué son las organizaciones de la sociedad civil. Un punto que hay que resaltar es realmente cómo se encuentra México con respecto a otros países, ¿no? ¿Cuál es la densidad asociativa en nuestro país? Y nosotros nos damos cuenta que hasta el día del 3 de marzo tenemos 38,673 organizaciones de la sociedad civil registradas. Esto quiere decir que en México tenemos un nivel de asociacionismo de 34 organizaciones por cada 100,000 habitantes. Yo quiero hacer la comparación de cómo se encuentra el nivel de asociacionismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, que es el símbolo del asociacionismo a nivel mundial, ¿no? Incluso desde Tocqueville, ¿no? Cuando hablaba, bueno, la fortaleza de Estados Unidos para la democracia es su nivel de asociacionismo. Tenemos 670 organizaciones. Pero si nos comparamos con... Por cada 100,000 habitantes. Ajá, por cada 100,000 habitantes, así es. Y en el caso de Chile, 650, en el caso de Brasil, 170, por cada 100,000 habitantes igual. Entonces en Chile tenemos más o menos como 80,000 organizaciones, en Brasil hay 200,000 organizaciones. Entonces nosotros podemos ver esta distancia que tenemos, digo, no solamente con Estados Unidos, pero también a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en estos últimos años? Digo, si bien la ley de fomento es una ley de avanzada, o sea, es una ley que obviamente tiene muchos retos por delante y desafortunadamente no ha tenido la cantidad de modificaciones o de adecuaciones al nivel de asociacionismo que ahora se está dando. ¿Y qué necesitamos? Bueno, realmente fomentar a las organizaciones. Pero hay un abandono total, ¿no? En cuanto a esta ley de fomento, ¿no? Que en su momento, digo, fue un punto de inflexión en la relación del gobierno con las organizaciones. Antes de 2000, nosotros lo que teníamos en México era un clima de desconfianza entre la sociedad civil y el gobierno. Entonces, era muy difícil que ustedes le dijeran a las organizaciones, bueno, regístrense, vamos a tener sus datos, vamos a saber dónde están ubicadas. Pero esta relación comienza a modificarse, ¿no? O sea, ya la lucha histórica de las organizaciones de la sociedad civil, digamos, lo que las cuestionaba, que era la lucha por la transición democrática o la alternancia, como se quiera llamar, digamos, deja de tener sentido al momento en el que ya entra el Partido Acción Nacional al gobierno. Con Fox, exactamente. Se trata de organizar, ¿no? Y entonces, bueno, ya cambia esta relación, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a crear esta ley para fomentar la creación de organizaciones de la sociedad civil, para cambiar esta relación. Digo,
tampoco es de que haya cambiado totalmente, ¿no? O sea, todavía hay un clima de desconfianza entre el funcionario público y las organizaciones de la sociedad civil. No queda muy claro muchas veces para qué sirven estas organizaciones. Eso es un tema que sería importante, Carmín. Por ejemplo, ¿a qué se dedican las organizaciones de la sociedad civil? Creo que es una cosa que a veces la gente no dimensiona, porque hay muchos tipos de organizaciones, ¿no? Sí, hay muchos tipos de organizaciones, pero creo que de manera general podríamos hablar de algunos temas fundamentales que hacen las organizaciones. Uno, son complementarias en cuanto a los servicios que ofrece el gobierno. Hacen y llegan a aquellas poblaciones a las que el gobierno no siempre puede llegar. Eso es muy importante. También construyen lazos. Como por ejemplo para comunidades educación, indígenas, para proveerles a veces de ciertos servicios, salud, cosas por el estilo, o... Hay poblaciones muy específicas, sobre todo grupos vulnerables, a las que el gobierno no puede llegar por tema de confianza. Y las organizaciones de la sociedad civil, al tener esta potencialidad de construir lazos sociales con la sociedad, puede llegar de una mejor manera y tener un mayor nivel de incidencia. Y creo que la parte más importante de la sociedad civil, sobre todo en los últimos años en México, es esta parte de la incidencia en política pública. Ahora, la pregunta, ¿a qué se dedican las organizaciones de la sociedad civil en México? Lo primero que tendría que decir es que de las que están registradas en México, poco más del 50% son las que están activas. Es decir, hay algunas... Digo, ¿Y se sabe por qué no están activas muchas? ¿O? El indicador se concentra en que no cumplieron con rendir el informe o con ciertas... Durante 2 años no se rinde el informe anual. Una de las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil es cada año rendir un informe ante Indesol. Hay un sistema en el que se meten las organizaciones y si hay 2 años en las que estas no presentan su informe, se declaran como inactivas. Inactivas quiere decir no desaparecen, pero no se les reconoce o se les coloca en una especie de limbo. ¿Qué? Puede ser que las organizaciones sigan haciendo su trabajo, sin embargo no tienen como esta calificación, por así decirlo, en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es el que les permite tener recursos federales. Sin embargo, su trabajo puede ser autosustentable o pueden tener también recursos internacionales o, por qué no, privados también, como es el caso de muchas organizaciones. Entiendo que de los datos que ustedes manejan, ¿no? Un dato importante es que también las organizaciones de la sociedad civil en México tampoco reciben muchos recursos, comparativamente muchos recursos gubernamentales, ¿no? Sí, hay cifras interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general dice, pero ¿por qué les dan dinero a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué el gobierno tiene que apoyar a estas anteriormente llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿no? O sea, esa era la definición, sí, digamos, antes de que existiera esta ley de fomento, ¿no? Y entonces a la gente le enoja a veces, ¿no? Que el gobierno les tenga que dar, ¿por qué le tiene que dar dinero a estas organizaciones? Sin embargo, como bien lo señalabas al principio del programa, pues son un pilar básico para el desarrollo de la democracia. En México, el 9% de los recursos de las organizaciones proviene de recursos públicos. A nivel internacional, de un promedio de 34 países que hizo la Johns Hopkins University, arroja 36% de los recursos que se obtienen por parte del gobierno. Entonces nosotros podemos ver esta gran distancia, ¿no? Cuando yo soy parte del Consejo Técnico Consultivo, y entonces cuando estamos discutiendo esta cuestión, dicen, es que los recursos no son todo para las organizaciones. Y les digo, sí, no son todo, pero sí ante una distancia de 9% en México a una 36% a nivel internacional, pues entonces sí tenemos una gran distancia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué compromiso hay por parte del gobierno con estas organizaciones de la sociedad civil? El año pasado, dentro de este presupuesto que se da a las organizaciones de la sociedad civil, se destinaron 7,083 millones de pesos. Entonces ustedes podrían decir, es una bolsa inmensa para estas organizaciones. Sin embargo, hay una especie de truco, no sé cómo llamarlo. Aproximadamente el 35% de este recurso que se supone que debería llegar a las organizaciones de la sociedad civil, llega a brazos de la administración pública que, digamos, están disfrazados de organizaciones de la sociedad civil. O sea, ajá.
¿Y por qué llega? ¿Eso es algo deliberado? Bueno, eso es trampa, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo es este asunto? Pues si uno vende que se están dando 7,000 millones a las organizaciones de la sociedad civil y de pronto de ese pastel el 35% se está dando a ciertos brazos, se llama gongos, ¿no? En inglés, o sea, organizaciones cuasi gubernamentales, que son brazos de la administración pública, y por ejemplo ahí tenemos a la CONADE, tenemos a la Comisión Nacional tenemos algunas instituciones que, si bien coadyuvan al desarrollo social, son brazos de la administración Son pública. parte de la política, son parte de la por política, ejemplo, deporte o de... del deporte, por ejemplo, el INEA. Entonces tenemos todos estos brazos de la administración pública a los que se les canaliza. Se les estos usa el recursos. presupuesto para mantenerlas. Así es. Y entonces también tenemos otro problema. Si bien la ley de fomento nos habla de cómo deberían otorgarse los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que hemos detectado es que una gran parte de esos recursos no se otorgan de manera transparente, sino que se dan de manera discrecional a ciertas organizaciones. Entonces, la lógica es, bueno, ¿cómo se otorgarían los recursos? Pues por medio de convocatorias abiertas, ¿no? Mecanismos sí, exactamente. no tan discrecionales. De mecanismos totalmente transparentes. Tenemos que hacer un corte y regresamos, por favor. Volvemos. Estábamos platicando de lo que gasta el gobierno para las organizaciones de la sociedad civil. Una parte son, en realidad, organismos del propio gobierno para realizar ciertos aspectos de política pública. ¿Cómo qué porcentaje de ese presupuesto se van? Por ejemplo, les voy a dar unos datos. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es el que guía la política de fomento a nivel nacional y que es la casa de las organizaciones de la sociedad civil, da el 86% de la capacitación total a todas las organizaciones, el 95% de todas las asesorías y es el 63% de todos los servicios. En cuanto al rubro de fomento, en acciones en el rubro económico, el INDESOL realizó 1,215 acciones de fomento, de las 2,927 de toda la administración pública federal. Entonces nosotros podemos ver la gran concentración, o sea, más del 30% se concentra en el INDESOL. Sin embargo, recibe solamente el 3,51% del presupuesto dedicado a las organizaciones de la sociedad civil. En cambio, la SEP recibe más del 50%. Y esto podría ser un punto negativo, ¿no? O sea, la cuestión es a quién se le está dando este recurso y cómo se está destinando. O sea, la institución más transparente para el otorgamiento de los recursos a las organizaciones de la sociedad civil, que tiene reglas de operación, convocatorias, el programa de coinversión social, tiene comisiones tripartitas que se dedican a evaluar los proyectos y a darlos con base en una calificación totalmente transparente, se publican los resultados. Ahí es el ejemplo mayor de transparencia en cuanto al otorgamiento de recursos en el gobierno federal, ¿no? Junto con CDI, mujeres también por ahí tienen estos mecanismos de transparencia. Y entonces es lamentable que solo el 3% y hacen más del 30% de toda la política o incluso el 50% de la política de fomento, ¿no? En el país. Entonces, ¿de qué se trata este otorgamiento de recursos, ¿no? ¿Cómo se están canalizando los recursos? Y realmente, de estos 7,000 millones, ¿qué se está haciendo para las organizaciones de la sociedad? Ya dijimos, 9% del recurso de las organizaciones proviene del gobierno, pero de este 9%, ¿cómo se está otorgando también? Increíble, Carmina. Sí, a ver. Que hay un tema importante, es que de esta pequeña bolsa que queda para las organizaciones, primero hay una gran competencia. Yo no tengo el dato exacto, pero sí hay una alta tasa de rechazo a organizaciones que año con año participan en las convocatorias para obtener financiamiento público. Bueno, ya ¿Y que hay alguna idea del rechazo?
¿Tiene que ver Hay con una- cuestiones políticas o ideológicas o Hay de todo tipo. simplemente hay prioridades de política pública? Hay Quiero dictaminadores creer de que hay estos poder. proyectos y he conocido de primera mano, he entrevistado a algunas personas que llevan años de trayectoria, más de 20 años, haciendo proyectos de sustentabilidad, etcétera, y que les han argumentado que no tienen conocimiento en la materia. Quizá tuvieron la mala fortuna de un dictaminador que en realidad era el que no tenía conocimiento en la materia. Entonces, bueno, una vez que logras acceder a los recursos como organización de la sociedad civil, el siguiente tema es que está sujeto a mecanismos de transparencia que pues son bastante férreos, en el sentido de que muchas veces, como lo mencionaba al principio, las organizaciones llegan a comunidades con altos niveles de marginación o de vulnerabilidad social, donde obtener una factura para poder comprobar los gastos pues es prácticamente imposible. Si tú vas a trabajar a lo más alto de la sierra con alguna comunidad, ¿cómo haces tú para comprar algo y obtener una factura? Y entonces generalmente hay un tema en el que las organizaciones tienen que poner de su propia bolsa para mantener sus actividades. Y eso quería preguntarles, dado proporcionalmente, comparativamente a nivel internacional, el bajo apoyo del dinero gubernamental, ¿de qué viven las organizaciones? ¿Recurren a recursos nacionales, internacionales? ¿Tienen una idea de las proporciones de esto? Generalmente son recursos propios. Anteriormente los recursos internacionales eran muy altos para las organizaciones, pero conforme ya se fue dando la transición democrática en nuestro país, estos recursos tendieron a ir bajando paulatinamente. Entonces, casi el 90% de los recursos de las organizaciones son a partir de aportaciones de sus propios miembros, a partir de ciertas acciones que esos hacen. Por ejemplo, la cuestión también aquí tenemos la burocracia de la que bien estaba hablando Carmina, ¿no? O sea, las organizaciones de la sociedad civil se ven inmersas en un laberinto burocrático muy complicado. Porque una cosa es obtener la CLUNY, este registro donde las organizaciones van a Indesol, sacan su CLUNY, no sé qué, y otra cuestión es tener el estatus de donataria autorizada. Entonces ahí es cuando se puede acceder a los recursos públicos. Aproximadamente hay 14,000 donatarias autorizadas en México. O sea, baja muchísimo. Baja muchísimo, ¿no? Casi a un tercio. Sí, bueno, un poquito más. Sí, un poquito más. Sí. Entonces tenemos 14,000 donatarias autorizadas. Pero cuando vemos la concentración de las donaciones de los privados, pues nos damos cuenta que tampoco es que esto sea equitativo, ¿no? O sea, las donaciones se concentran en unas cuantas organizaciones. Por ejemplo, en Chile lo que se hace es que hay una bolsa de los donatarios autorizados y entonces, bueno, tú dices, bueno, yo le voy a dar a tal organización, o sea, yo quiero donarle a X fundación. Educación, por ejemplo. Exactamente. Y de ahí solteras, exactamente, y un cierto porcentaje de la bolsa se divide equitativamente entre todas las demás que están registradas como donatarias. Entonces eso, bueno, hace que haya un mayor fomento de las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de organizaciones de la sociedad civil, no estamos hablando de estas, en general, de estas grandes organizaciones que están en el debate público, que salen en la televisión cotidianamente y que hacen los grandes estudios. Estamos hablando de estas, el 90%, el 95% de las organizaciones son estas pequeñas organizaciones donde hay alguien que se preocupó por tratar de resolver un problema en su comunidad, de coadyuvar con el gobierno para resolver cierta cuestión, como la inseguridad, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera de los objetos sociales a los que se dediquen las organizaciones. Y ese es el grueso de las organizaciones en México. Y nosotros estamos de pronto viendo a las organizaciones como estas grandes organizaciones que tienen una gran oficina con un contador, con un administrador, siendo que son 3 personas que tienen que hacer un gran trabajo administrativo, que tienen que sacar la CLUNY, que tienen que registrarse ante Hacienda, que tienen que hacer su declaración anual. Y entonces cuando nosotros vemos todo este entrampado a nivel burocrático, nos damos cuenta de que algo tenemos que modificar, que no todas las organizaciones son iguales, pero que esto nace de un clima de desconfianza, como lo habíamos dicho al principio del programa, en el que el gobierno desconfía de las organizaciones de la sociedad civil y entonces se les pide, por ejemplo, que comprueben todo el 100% de sus recursos a partir de facturas, ¿no? Siendo que muchas veces ni a los funcionarios públicos tienen una cierto margen. Como la frase de López Portillo, no te pago para que me pegues, o qué por eso es, ¿no? O sea, tienen miedo de darle dinero a las organizaciones porque pueden ser críticas
o cuestionan la política pública. Yo recuerdo que la ley de 2004 suponía que la política pública tenía que tener de alguna manera consensos de organizaciones de la sociedad civil. La política de educación, la política, todas las secretarías y todos los órganos de gobierno deberían de tener. ¿Esto sigue funcionando así? Sí, creo que es como un precepto básico que podemos encontrar en los documentos de planeación, tanto nacional como estatal, ¿no? En la participación de la sociedad civil se contempla como un componente importante de la política pública. Sin embargo, la realidad pues es que en muchos de los casos la sociedad civil únicamente se utiliza para legitimar acciones o políticas, es decir, se usa para la fotografía en el momento en el que se está consensando algún tema, y ese es como el único momento. Y la otra parte, que es la articulación de política pública, o sea, aquellas organizaciones que logran incidir, es por mero trabajo propio. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero digamos, ¿hay algún modelo, no sé, el chileno, algún modelo que podría ser un ejemplo, que se podría de alguna manera seguir? ¿Qué patrones deberíamos de seguir un poco para cambiar? Además de quitarle todas las trabas burocráticas y todas estas cosas para promover. Pues de entrada, modificar este clima de desconfianza entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo sensibilizar a los funcionarios de que las organizaciones de la sociedad civil no son sus enemigos, sino que coadyuvan? En México tenemos más de 450 mecanismos de participación dentro de la administración pública federal. Realmente, ¿cómo están funcionando eso? También habría que evaluarlo, ¿no? O sea, realmente se están tendiendo puentes con la sociedad civil, se está tendiendo puentes con las organizaciones de la sociedad civil, o solamente se está simulando la mayoría de estos. Muchos ni siquiera están funcionando, o sea, se dice el número mágico, ¿no? Pero realmente, ¿dónde se ha visto que realmente estén tendiendo estos puentes con la sociedad civil? Y sobre el cuestionamiento es, ¿cuál es el mejor modelo? Por ejemplo, en Chile, la forma en la que se registran las organizaciones es a nivel municipal. Entonces tú llegas al municipio, registras tu organización y entonces no necesitas pasar por toda un acta constitutiva, ir al notario, entonces de pronto el notario te la hizo mal porque tiene que cumplir con ciertas características, entonces hay que modificarla una vez, pero luego si te quieres volver donataria, entonces hay que volverla a modificar. Hay una gran cantidad de registros. Entonces, bueno, como bien lo decías, ¿no? De entrada, una simplificación a nivel burocrática, ¿no? Pero lo más importante es también cómo la sociedad comienza a confiar otra vez, o comienza a confiar en las organizaciones de la sociedad civil, porque en México el 80% de las personas da de mano en mano dinero, pero casi nadie le dona dinero a las organizaciones, hay mucha desconfianza. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sin duda el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, y quizá el panorama que ahora hemos visto muestra también una situación de debilidad en la que nos encontramos hoy en día, para la política social, para el desarrollo de la democracia, para la mejora de la ciudadanía, para la inclusión social. Así es que, pues es un tema que tenemos que seguir, analizar, y pues que espero que podamos dar soluciones, ¿no? Desde la academia que puedan ser aplicadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.